Hola, hola amigos de Rocamani, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén mirando. Hoy estamos aquí muy contentos desde Japón, desde Yokohama, saludándolos y muy contentos sobre todo porque hoy tenemos como invitado a una persona, a un reconocido doctor chileno, un geriatra, una persona perdón, voy a bajar el volumen de esto porque me está acoplando un poquito. Ese es el problema de los en vivos. Ok, y les decía que estoy muy contento porque hoy tengo la suerte, de verdad la bendición de poder haber conectado con el doctor Juan Carlos Molina, un reconocido geriatra chileno, que decidimos de verdad tener una conversación sin libreto, sin nada, solamente para que él nos transmita tanto conocimiento que he podido ser testigo mirando sus videos en YouTube, en su página de Facebook. Así que, sin más por el momento, quiero darle la bienvenida al doctor Juan Carlos. Doctor, ¿cómo está? Todo un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Un verdadero placer, Carlos, y en realidad toda tu asociación de cuidadores en Japón, en realidad es un orgullo que hayan puesto tú especialmente, su visión en este humilde profesional que también, al igual que ustedes, quiere dar lo mejor por las personas mayores. Le hemos puesto personas mayores porque son sujetos de derecho y no son sujetos de desecho. Entonces, en ese contexto, el poder llegar a través de un puente de educación, más que educación, comunicación intercontinental, me llena de orgullo, pero me pone una gran responsabilidad de poder satisfacer las necesidades que tu asociación pudiera generar y cuenten conmigo en lo que podamos colaborar. Yo soy presidente de una fundación de envejecimiento activo y saludable y en ese plan para mí es importantísimo lo que se puede hacer a nivel de cuidadores. Y por esto me es especialmente relevante conocer, interactuar contigo y los tuyos en relación a ver cómo podemos mejorar nuestra propia calidad de cuidado para poder cuidar. No se puede cuidar si uno no se cuida. Y también dar los elementos para, para mostrar un camino, porque existe mi verdad, tu verdad y la verdad para ver cómo podemos envejecer mejor, cómo envejecer activamente, cómo envejecer saludablemente y dignamente. Entonces, en esto postulo que siendo geriatra, sin gerontología no hay geriatría. Y en este ámbito, para mí es muy importante también aprender de ustedes la realidad en un país que uno desde lejos lo admira por sus niveles de longevidad, de expectativas de vida, y donde uno avisora de que a diferencia de lo que son nuestros países en Latinoamérica, en algunos de ellos, por lo menos en Chile, muchas veces la persona mayor no tiene un rol y en un mundo que vale más tener que ser, muchos han sido para el trabajo y cuando dejan de trabajar piensan que dejan de ser. Y en este ámbito uno ha crecido con la imagen de poder emular, y a lo mejor tú me puedes contrarrestar lo que uno ha crecido desde acá, con que en Oriente la persona mayor tiene un rol, el consejero, el árbol que une las ramas, eh, y como que habría un rol preestablecido. Sin embargo, de este diálogo también yo aprenderé. Sí, doctor, precisamente por lo que usted decía, Japón es un país donde la longevidad no es cosa rara. Hay la población, con decirle que de cada 10 personas, 3 son ancianos y ancianos de 70 para arriba, o sea, ancianos que ya han dejado de ser parte del aparato productivo
y que se encuentran unos, gracias a Dios, con independencia, todavía pueden trabajar, gracias a que hay programas que todavía no los hacen tan aparte, no los discriminan porque hay trabajo para ellos, ya sea como conserje de los supermercados, para llevar carritos de los supermercados, para dirigir el tránsito en avenidas grandes. Entonces no son tan marginados, pero sin embargo es una población, como usted muy bien lo decía, envejecida. Japón, nosotros llegamos acá al Japón, los hijos de descendientes japoneses, porque la ley migratoria de este país así solamente lo permite, que nosotros solamente los que tenemos sangre o que corre por nuestras venas sangre japonesa pueda tener visa, con algunas excepciones, lógicamente. Pero llegamos en los años entre los 89 y 90. Acá en Japón llegamos, por cierto, algunos de 20, algunos ya de 30, algunos de 40. Y esa población de 40 años, doctor, acá en el Japón hoy han pasado casi 36 años por ahí, y ya hoy en día pues son 76 para arriba. Miraba en sus programas algunas cosas, algunos de los datos que usted daba, de los modos de envejecer con independencia y con dependencia. ¿Nos podría decir más o menos qué puede hacer una persona que ya está entrando en años para tener independencia, sobre todo, qué es lo más importante? Porque yo creo que todos los que envejecemos o vamos envejeciendo, queremos tener dentro de lo posible independencia. ¿Hay unos tips, algunas cosas que nos puede recomendar? Encantado, pero en esto es muy importante entender que el envejecimiento es heterogéneo, vale decir, es diferente y de repente tiene más que ver con los daños que con los años. Y también hay un tema como lo que tú me planteas, que serían elementos que te pudieran a lo mejor adaptarte a una nueva nación o no adaptarte y generar redes de apoyo o no tenerla. Entonces, bajo esa perspectiva, somos seres sociales. Somos seres sociales que requerimos y necesitamos tener conexiones sociales. Y por eso valoro tanto tu agrupación, que me decías que son alrededor de 400, Nikkei se llama el término, ¿no es cierto?, de personas que cuidan, que tienen origen latinoamericano y que pueden tener algunas raíces de mayor calidez o estructuración distinta de lo que puede ser el pueblo japonés. Pero bajo esa misma perspectiva, lo que tenemos que hacer en el fondo es mantener la autonomía, esta capacidad de hacer las cosas que para ti son importantes. Si para ti es importante ir a una actividad cultural, si para ti es importante asistir a alguna actividad religiosa, cualquiera esta sea, seguir haciéndolo y teniendo las riendas de tu vida. Bajo esa instancia debemos buscar todas las directrices que nos mantengan la autonomía, y aquí se interrelaciona como seres sociales dónde estamos y nuestro ambiente, para también tener un ambiente espiritual, un ambiente social, un ambiente en el cual muchas veces cuando existe una condición de viejismo que tú me planteas que aparentemente no sería tan marcada como en mi país, donde los propios mayores se discriminan a sí mismos, quieren ser invisibles, en donde el Estado muchas veces ha sido ciego, por lo tanto nadie se asume como persona mayor. Y tú me planteabas que 3 de 10 son personas mayores, me estás hablando del envejecimiento, y no por tener años uno necesariamente tiene daños, pero puede acumular con el paso de la vida si es que, así como una tarjeta de crédito, no sé si se ocupan las tarjetas de crédito allá, yo creo que sí, si te la regalan y no te enseñan a usar,
uno cree que el problema es cuando estás a fin de mes y te llega la cuenta que excedió tus pretensiones y estás como en la quiebra. Y no, el problema es que no te enseñaron a ocupar la tarjeta de crédito el día uno. Por esto es tan importante lo que ustedes están creando familia allá, que en el fondo, desde su ejemplo, enseñan a envejecer a las futuras generaciones y ustedes ser modelos de cambio. Uno no sabe el cambio que viene, al igual que el surfista que está esperando una ola, no sabe la ola que viene, pero debe correrla. Uno no sabe el cambio que viene, pero debe hacerlo. Y en este contexto hay cambios digitales, tecnológicos, políticos, ideológicos, que debemos de ir adaptándonos y no quedando en conductas rígidas. Y bajo esa flexibilidad debemos seguir nuestras directrices de nuestros gustos, pero también saber que estamos en un mundo cambiante y ese mundo cambiante nos lleva a desafíos. Y esos desafíos nos van a hacer llevar de mejor forma nuestra vida para llegar a una vejez activa, saludable, en la medida que hemos cuidado desde temprano las enfermedades de crecimiento, de desarrollo, después todo lo que significa el dejar hábitos que van en desmedro de mi salud, como el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, el saber que podemos tener riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Y bajo esa perspectiva, todo lo que sea el control de la hipertensión, la diabetes, el colesterol, son elementos importantes, pero también se cruzan con elementos ambientales como el estrés. Entonces, por un lado, uno tiene que tener al enemigo cerca. En este sentido, saber tus números individuales que son globales. Uno no tiene un puro factor de riesgo, porque ese paciente con un puro factor de riesgo es el paciente imaginario de Molière. No existe. Generalmente el que es obeso es hipertenso, el hipertenso fuma, el que fuma es diabético, el que es diabético tiene hipercolesterolemia. O sea, es muy difícil que tenga un puro factor de riesgo en ese ámbito. Y si a eso le sumamos una pésima compañía, que es cortar los lazos, que se llama soledad, tenemos los condimentos necesarios para tener una mala calidad de vida. Entonces, si tuviéramos que hacer un análisis de cómo invertir para llegar a la mayor funcionalidad posible, que tú me lo planteas como independencia, yo te lo planteo como autonomía, te lo planteo como funcionalidad, te lo planteo como mayor salud posible, y en el fondo estar el mayor tiempo sano y no pasar la curva de discapacidad, enfermarte, tener poco tiempo y irte cortado o fallecer. Eso es la compresión de la morbilidad y no la extensión de la enfermedad. Pero para eso hay que invertir, y en esa inversión, para ganar grandes frutos, está la educación, la educación, la educación. Por eso felicito este contacto. Está la actividad física como un elemento central, los aspectos nutricionales, el cuidarse, y ahí se cruza con lo que ustedes realizan, el cuidado y también no tener conductas de riesgo. Y en ese aspecto tú vas a tener un crecimiento de tu capital, haciendo la analogía con el mundo del dinero, pero también puedes hacer desinversiones que te pueden llevar a la quiebra o a perder esa funcionalidad, llevarte a la dependencia, a la discapacidad, y aumentando el periodo de enfermedad bajo esa curva de discapacidad. ¿Qué elementos son estos? Muchos hacen relación y suenan parecido: tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, viejismo, y donde tenemos que recuperar nuestra condición de mediadores de salud en lo físico, en lo mental y en lo social, y ser verdaderos chamanes, recuperar el chamanismo con nosotros mismos. Uno, si no se cuida, no puede cuidar. Y yo sé que ustedes tienen, a veces, especialmente con los pacientes con demencias, días de 36 horas. Y esto los lleva a una carga y a incluso una sobrecarga que pueden llevar a consecuencias físicas, mentales y sociales. Y ese estrés del cuidador
es muy importante de saber sobrellevarlo. Yo sé que es una oportunidad laboral y que lo hacen bien y con pasión, pero también es importante saber los riesgos que pueden tener. Desde el punto de vista físico podemos tener patologías cruzadas, manejo de secreciones, lumbagos, problemas osteomusculares. Esto hace que si alguien está con gripe o tiene algo contagioso, yo también me puedo contagiar, o yo contagiar a quien cuido. También es importante que ese cuidado, muchas veces cuando claudica, aparecen las úlceras por presión o escara en los pacientes cuidados. O sea, también a veces yo, por cuidar mi trabajo, no digo que estoy totalmente agotado, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tener esa honestidad con uno mismo y con el paciente para no caer en condiciones que claudique el cuidador y su paciente le pase la cuenta, pero también la salud de ustedes. Lo que es mental, el aumento de psicotrópicos, ansiolíticos, elementos para dormir, donde se puede alterar el ritmo sueño-vigilia, hacer mayor producción de cortisol al trabajar de noche, son elementos que van pasando la cuenta desde el punto de vista mental. Del punto de vista social, afortunadamente pueden formar familia, pueden tener una oportunidad laboral en un país desarrollado, pero también implica que están o han venido de otras latitudes y tienen ese como, comillas, como un exilio voluntario, que es que han hecho familia donde están y quedó familia donde estaban. Entonces, como que somos de aquí, no soy de aquí ni soy de allá, o soy de los dos lados, y eso también me puede también llevar a situaciones de desarraigo, de contraposiciones, y todo lo que significa el apoyo social en eso, desde el punto de vista de remuneraciones, pensiones, jubilaciones, apoyo cuando ustedes estén enfermos, quién los va a cuidar. Son aprehensiones que pueden vivir, pero también a veces la carga laboral hace que, Carlos, te llamamos, nos vamos a juntar los que estamos en Yokohama, que estamos en esta asociación. Carlos, ¿no viniste? Sí, nadie me pudo reemplazar en el turno. Después nos juntamos de nuevo, Carlos, de nuevo no viniste. La tercera llamada a veces no ocurre. Entonces, uno va perdiendo lazos y es sustancial mantenerlo, el pertenecer a algo, decir, nos agrupamos todos los latinoamericanos que estamos cuidando, ya es un gran sentido. Estás más protegido. Es como este mismo computador que estando con Wi-Fi me conecto a través de más de 10.000, 15.000 kilómetros, pero si no tuviera Wi-Fi es una máquina de escribir. Así también podemos perder las conexiones sociales y esas conexiones sociales son sustanciales, porque en un momento determinado, en este proceso de cuidado, podemos tener estructuras que calzan muy bien dentro de la idiosincrasia japonesa, en la ritualidad, en el respeto, en repetir conductas y saber paso a paso lo que ocurre. Y cuando se mueve esto y vienen cambios que no están desde lo estructurado, se genera un poco de estrés y ese estrés puede moverte las perillas de un verdadero televisor antiguo, de esos que conocíamos blanco y negro y la imagen no se ve. Y esas no son otra cosa, esas perillas, que las amígdalas cerebrales, y de repente puedes empezar a somatizar condicionantes como diarreas o alteración del tránsito sin un tránsito intestinal adecuado, un dolor abdominal, un peso en los hombros, un dolor en la espalda, palpitaciones, la sensación de que me falta el aire con suspiros que van provocando meteorismo o acumular gases en el colon, que favorece justamente esa diarrea o dolores colónicos, y también me pueden generar condicionantes de pérdida de anhídrido carbónico que hacen que se me duerman la punta de los dedos y camine
como mareado, o se me muevan los párpados, o se me olviden las cosas, y en la noche me quedé pensando todo lo que hice en el día, o el problema que tengo de solucionar mañana con las personas que cuido, y esa rumiación puede hacer que no duerma y no descanse y no llegue en las mejores condiciones para cuidar o para disfrutar o para descansar. Por lo tanto, es muy importante saber que para sobrellevar esa carga hay elementos de mucha trascendencia, como la planta del pie, el caminar, el trotar, el contacto con la tierra. Es fundamental para que se te nivele la inflamación que hay y se aquiete, pero también todo lo que significan mediadores de neurotransmisores, y mover las perillas se logra con instancias como la espiritualidad, la religiosidad, la meditación, el mindfulness. Por lo tanto, no solo recurrir, como habíamos visto recientemente, elementos de manejo de ansiedad o psicotrópicos, sino más bien estás en un hoyo en un momento determinado a 2,10 metros y los fármacos son 80 centímetros y no te sacan. Necesitamos el ejercicio, equivale a 80 centímetros más, 80 más 80, 1,60 m y estás a 2,10 metros. Te falta el otro elemento, espiritualidad, meditación, mindfulness, religiosidad, que es la espiritualidad con guión. Estos elementos te van a llevar a una mejor calidad de vida. El no fumar es trascendental. El manejar esos factores de riesgo es importantísimo en el sentido de controlar la presión, controlar el colesterol, atacar la depresión, el cultivar el humor, el tener buen humor, el darte espacios, el saber que el ocio es tremendamente necesario. Y dentro de toda esta perspectiva, estar constantemente como echándole plata a una cuenta de ahorro en el cerebro, practicar un hobby, tocar un instrumento, estar dispuesto a la plasticidad neuronal. Cuando hay enfermedades que te empiezan a sacar dinero y puedes caer en rojo, como la enfermedad de Alzheimer, los accidentes vasculares cerebrales, el daño microangiopático, el no golpearte la cabeza, el mantener relacionamientos, son elementos que te van a dar un mejor pasar. ¿Y qué consejo le daría yo a los cuidadores? Les diría, primero que nada, organícense, vean su espalda, den tiempo para más adelante, como los grillos y la hormiga, ahorrar, relacionarse, no perder los contactos sociales, pertenecer a algo, hacerse chequeos médicos, saber que ustedes muchas veces se descuidan por cuidar. Pueden ser hipertensos, pueden tener patologías y por cuidar muchas veces dejan de asistir a sus controles porque priorizan y llegan a sentir y pensar como la persona que cuidan. Por lo tanto, hacer como una rutina de controles, de exámenes de laboratorio, de exámenes de imágenes, todo ello es importantísimo. Evaluar los fármacos que toman, evitar la automedicación, todo ello es importante. Y desarrollar un hobby, mantener la actividad física. A veces tienen atracones de alimentos que pueden hacerlo subir mucho de peso o que dejen de tener un hábito de 4 comidas, 2 colaciones. A veces no tienen tiempo de comer y esto les va a pasar la cuenta. Entonces, darse su espacio, saber que necesitan descansar, que necesitan comer, que son seres humanos tremendamente valiosos y que ustedes se tienen que cuidar. Perdón, doctor, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Muchas gracias por todos esos muy buenos consejos que usted nos daba. Yo entiendo que usted es geriatra, pero por la amplia experiencia que tiene,
El cansancio mental de un cuidador, como usted lo nombraba en alguna de las cosas que nos exponía, es pero muy frecuente, y sobre todo en un país tan lleno de estrés laboral como es el Japón. ¿Hay alguna manera, alguna forma de manejar ese estrés mental del cuidador? ¿Ha tenido algún caso o ha tenido oportunidad de aconsejarle a alguien cómo manejar esa parte, la parte mental, que a veces es pero bien pesada dentro, si lo ponemos en el porcentaje global, ¿no? Bueno, he dado algunas pautas de lo que habría que hacer, pero es de carácter individual. Hay que hacer un trabajo desastre para cada cuidador para evitar desastres. Y en eso, estar abierto y quererse y estar abierto, por ejemplo, a recibir cada cierto tiempo un masaje descontracturante, al contactarse con la gente, al juntarse con amigos, al tener una higiene del sueño, evitar el consumo de sustancias que te alteran tu alerta, como exceso de productos con café muy tarde en la noche. Todo eso te puede estar alterando, evitarlo en lo posible, buscar instancias de olores ambientales que te relajen, ocupar la musicoterapia, el tener un hobby, algo que te distraiga, pero lo que no transaría es hacer actividad física, pero de una manera que tenga una rutina para darme mi espacio a mí, porque cuando tú no le das tiempo a la actividad física, es como que le das tiempo a la enfermedad, es como que no te puedes acostar si es que no te has lavado los dientes. Es como que no te puedes acostar y tú me puedes decir, y con justo derecho, pero doctor, yo muevo a pacientes que pesan el doble que yo, hago un esfuerzo físico. Sí, pero es un esfuerzo físico asociado al estrés, no es asociado a tu cuidado. Junto a eso, yo sé que terminan extenuados, pero a lo mejor en vez de tomar el transporte público y llegar justo cerca de la casa, a lo mejor bajarse una estación antes y en ese rato pensar en otra cosa, relajarse y no pasar de estar totalmente conectado a llegar a la familia y seguir trabajando, sino que darse unas pausas. Unas pausas activas, incluso en el trabajo, son importantes, porque de grano en grano un gorrión se comió una viña. Entonces, el hecho de consumir tus neurotransmisores hace que en el fondo eres como una esponja que la aprietas y queda seca la esponja. Tenemos que estar nutriendo esto con algunas pequeñas distracciones que no significa dejar de cuidar, pero sí significa poder cuidar. Y para poder cuidar tengo que cuidarme, darme estas pausas activas en lo físico y en lo mental para poder responder a esto. Ahora, del punto de vista del cuidado espiritual y del cuidado económico y todo esto, Justo, muchas doctor, cosas. de eso usted siempre habla en sus exposiciones de que es necesario tal vez volver al chamanismo. A qué se refiere específicamente con volver al chamanismo? ¿No? El chamán, para mí, que soy peruano, chamán es una especie de curador ancestral o que tiene que ver algo con la espiritualidad. ¿Por qué es necesario volver al chamanismo para usted? eh, por, por todo lo que significan la inflamación crónica a nivel de estructuras cerebrales superiores, y esta división de cuerpo-mente está obsoleta, somos un todo. Cuando estás inflamado aquí tienes rosácea, urticaria, psoriasis, alergia, infarto, periodo de contractura, entonces hay que desinflamarse. Y esa desinflamación, como te decía, es mover estas perillas para que dé la música justa como un afinamiento, y en eso la espiritualidad es fundamental, porque en condiciones de sobrecarga, los ratios de carga de los cuidadores
muchas veces no se cumplen y al final uno está atento como a 50 personas, 40 personas y los grados de funcionalidad de cada uno es distinto y cada paciente, cada persona es única y tú sabes cosas que ni siquiera a veces el médico sabe. Y bajo esa perspectiva, no es solo aseo y ornato, sino que tú también das mucho de ti para que esa persona tenga esperanza de vivir. Entonces, también tú tienes que cargarte en un momento determinado porque esa energía que tú entregas te va desinflando. Y lo que yo necesito es que ustedes se cuiden y sepan generar la resiliencia como un mono porfiado que cuando la vida los golpea se vuelven a parar. Y eso es capacidades intrínsecas, y esas capacidades intrínsecas en el envejecimiento saludable significa dar la oportunidad de tener respuesta, especialmente en patologías osteomusculares y el apoyo de la nutrición y el ejercicio, que serían el antídoto de la discapacidad de los cuidadores. Y en eso, el aspecto espiritual y la tranquilidad social es importantísima. Y en eso, muchas veces puede haber no reconocimiento del tremendo esfuerzo que hacen los cuidadores. Y en esto hemos visto situaciones de sobredemanda, que es justamente el tiempo del COVID, donde sus instituciones pasaron de ser instituciones con un enfoque de salud, pero con un gran enfoque social, pasaron a ser verdaderas unidades de trasplante de médula en el sentido de todo lo que había que seguir. Y es importantísimo saber que cuidador viene de la palabra cognitare, que significa conocer. Por lo tanto, el aprendizaje permanente es una manera de manejar el estrés, pero desde una perspectiva de que mejora tu aptitud, tu actitud y disminuye el estrés. Porque cuando uno aprende por ensayo-error, al final eres un excelente cuidador, pero después de haberte equivocado muchas veces. Y en esas 9 o 10 veces que te equivocaste, llegaste a aprender, pero sufriste mucho en lo físico y en lo mental, en esa situación que estabas frente a un pelotón de fusilamiento cuando no sabías qué hacer. Por eso, la capacitación, el tener casos clínicos de conversación entre ustedes es una muy buena instancia para mitigar también este estrés a través del conocimiento, la aptitud, la actitud. Y no cabe duda, me pongo con compasión, que es distinto que la lástima, me pongo en cada uno de sus zapatos, esta ambigüedad, si este país me va a cuidar o tengo que volver a mis raíces para que me cuiden. Y si yo he marcado un diferencial en un país con todos los ritos que hay, con toda la indiferencia y todo el estrés que hay, ¿me cuidarán como a mí me gustaría que me cuidaran? Entonces, es ahí trascendental crear escuela, crear una atención centrada en la persona para que a ti te dé la tranquilidad que como has cuidado te cuidarán. El hecho de uno deja escuela o deja huella o existe cuando deja escuela. Ojalá que los que, no me acuerdo el término, Nijay, no te escucho, Nijay. Nikkei. Nikkei, los Nikkei pudieran llegar, vean que es una manera, una cadena de amor y que en el fondo, si les toca perder sus funcionalidades, sean tan bien cuidados como ustedes han cuidado y se merecen el mayor respeto, el mayor valor de un país que ustedes le han dado mucho. Gracias, doctor. Yo me ponía a pensar, doctor, cómo es mirando sus videos, miraba que la idea de la seguridad social que lleva Chile, por ejemplo, le lleva pues muchísimos años de luz a mi país, por ejemplo, al Perú, donde
la seguridad social, como usted decía, hay gente que te da un paraguas, en una de sus exposiciones decía, le das un paraguas cuando el sol está radiante, cuando no hay nada, pero se la quitas cuando comienza a ver la lluvia. Gracias a Dios, en este país sí, la seguridad social, todo lo que hemos aportado, pues a la larga se está viendo en el seguro de ancianidad, el seguro de cuidados a largo plazo. Me imaginaba, Chile también ha tomado mucha previsión. Si comparamos con el resto de Latinoamérica en cuanto a seguridad social, pero Chile, sus cuidadores hoy en día se sienten satisfechos económica y emocionalmente con el sistema que llevan allá. Por ponerle una pregunta, porque acá en el Japón, si bien es cierto, la mano de obra falta como cuidadores, también mucho se debe a veces a la falta de una buena remuneración, o a veces también a que hay mucha gente que ya está dejando de creer en el seguro de largo plazo porque somos cada vez, la población joven es la que mantiene a una pirámide invertida que es la sociedad japonesa en envejecimiento. Y no sé, como curiosidad, me gustaría saber tal vez Chile cómo se maneja en este campo. Primero que nada, te tengo que hacer el análisis tal cual como ocurre allá. Tenemos el envejecimiento del envejecimiento, tenemos un envejecimiento acelerado. Hemos perdido la ventana de oportunidad de hacer incluso mayor cantidad de cosas y la mujer embellece, luego envejece y es el hombre el que fallece, vale decir, la vejez tiene cara de mujer o la feminización del envejecimiento. Y ahí te topas con problemas de seguridad social, donde la mujer se jubila antes y vive más, y al mismo trabajo eh, le pagan menos. Entonces, la vejez va asociada a la pobreza, a la soledad, muchas veces a la discapacidad. Entonces, bajo esa perspectiva, se ha logrado crear una pensión solidaria, independiente quien sea, va a tener un piso, ¿ya? Y ese piso está por debajo del ingreso mínimo, pero antes no existía. No existía y hay un porcentaje no despreciable de las personas mayores que siguen trabajando, no porque quieran seguir trabajando, porque si no trabajan no comen, ¿ya? Y pese a que hay respuestas, especialmente en los grupos más vulnerables, faltan aún los escalones de la continuidad de los cuidados. Y ahí vuelvo atrás y les digo lo que ha cambiado en el mundo. Uno, por un lado, es como la política de la Organización Mundial de la Salud llama a crear entornos amigables para las personas mayores y pensar justamente en lo que tú planteabas, políticas de cuidados cuidado a largo plazo. Porque las curvas del tipo de patologías o la era del curar ya pasó, es la era del cuidar. Y en eso debe haber un reconocimiento al cuidado. Ustedes logran ser remunerados. Sin embargo, cuando el Estado no reconoce el cuidado, que en eso estamos luchando para que exista un reconocimiento, porque ustedes son cuidadores formales, son profesionales que viven de cuidar, pero hay gente que son cuidadores informales, que les tocó cuidar por amor, por retribución, por sangre. Entonces, lamentablemente, la vertiente de capacitación de los cuidadores en Chile muchas veces venía por este ensayo-error o venía de lo que llamamos acá asesoras del hogar o empleadas, ¿ya? Por lo tanto, era mejor visto decir que soy cuidador de personas mayores que decir que soy una empleada, con todo el respeto. Pero la mejor cuidadora o cuidador era quien
se le habían muerto más pacientes porque había aprendido de sus errores. Entonces, una de las políticas públicas que se quiere promulgar es una ley de cuidados. No necesariamente hablar de los cuidadores, pero la parcelación en aquellas comunas o municipalidades más pobres de Chile da o sustenta a cuidadores que recibirían un ingreso muy bajo, pero por 2 días de la semana. O sea, tú tienes un cuidado que si estás solo y necesitas de un cuidador, te pueden llevar a un hotel 5 estrellas por 2 días y después baja a una hospedería los otros 5 días. Falta una continuidad de los cuidados, si bien es cierto, estamos menos peor que otros países, estamos muy distantes de estar a la altura de lo que las personas mayores requieren por dignidad, por retribución social, por justicia social. Y en eso, en este andamiaje, es tremendamente importante valorar el trabajo de los cuidadores, reconocerles, protegerles. Y esto lo extrapolo a Japón, pero lo llevo en mi sangre acá en Chile. Entonces, que vengan, se generen vertientes de capacitación calificada de cuidadores. Y esto es muy importante porque como que hay una generación espontánea de cuidadores por necesidad. Y también el recurso hace que cada vez la mano de obra es más escasa, se va a hacer por oferta y demanda, pero también hay una subvaloración de la tremenda entrega que hacen estas personas que dan la vida por preservar la vida de otros. Entonces, específicamente en la temática que te involucra y que me gustaría apoyar, me parece trascendental la visibilización del trabajo de los cuidadores para que exista conciencia de esto. Ahora, a usted también le está llegando el envejecimiento y en este contexto eh, eh, tratar de llegar a condicionantes que no sea un cese de cuidar todo el día a no cuidar, porque en el fondo tienen que tener como una transición, pero también tienen que tener un ingreso. Entonces ahí está por la justicia social y por la sociedad donde nos toca vivir. Y el ambiente cómo influye como mediador de salud, como marcador de los que van a vivir mejor y los que van a vivir peor. Y en ese aspecto es relevante el saber que nos necesitamos todos. Todos aquí son importantes porque a veces uno se mira al ombligo y cree que el problema de uno es el único problema. Es por esto que el dar a conocer, el existir, el capacitarse, el darse a instancias de conocerse en lo social, el hacer un baile, el hacer un paseo todos juntos, son instancias que a la larga son elementos que les dará una mejor calidad de vida ahora y para el futuro, siempre cuidándose y no descuidándose. Saludos a Irma. Irma es una psicóloga, doctor, una psicóloga mexicana que también siempre está apoyando acá a la asociación, a nuestro grupo de cuidadores. Ella siempre nos brinda apoyo emocional, como buena psicóloga que es. Importantísimo, importantísimo. Y le manda saludos hasta Chile, doctor, por compartir sus experiencias. Actualmente en Chile estamos, por primera vez, sacando una ley de envejecimiento que se llama, inicialmente con el gobierno anterior se llamaba envejecimiento positivo o cambio de gobierno y ahora se llama ley de envejecimiento activo, digno y saludable, que concuerda con la propuesta de la ONU y la OMS
que parte el 1 de octubre de 2021, que es la década del envejecimiento saludable. Y esto nos llevó a un contrapunto, porque la clasificación internacional de enfermedades quería poner a la vejez como enfermedad. Entonces era un contrapunto de la misma Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que esa vejez como enfermedad es el envejecimiento patológico. Y lo que nosotros tenemos que llevar es al envejecimiento biológico. Porque la única manera de no envejecer, tal cual te decía, es perderse este camino maravilloso que es la vida. Es la única manera de no envejecer. Por lo tanto, entre los caminos de cómo envejecer, siendo heterogéneo, distinto, particular, personal, es mucho mejor envejecer biológicamente que patológicamente, en el sentido que mi pérdida funcional esté de la mano de la enfermedad y no producto del envejecimiento. Es por esto que yo creé una frase hace 25 años atrás, cuando creé la sección de geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es una frase que habla de lo siguiente: la salud es la función. No llegar a ser la función es una enfermedad o disfunción, y ella te puede llevar a la defunción. Y el músculo es el motor de la función. Por lo tanto, tu elemento funcional va a estar dado por tu velocidad de marcha y tu fuerza de agarre. El abrir una botella, cuando los pacientes empiezan a perder esto, es como un celular que le quedan pocas baterías. Hay que cargarlo o el celular se va a apagar. ¿Y cómo cargas el celular? Con un enchufe. Ya tú me decías un enchufe. Acá está el enchufe. ¿Ah? Pero no, acá no podemos enchufar. Tenemos que cargar músculo. Y el músculo se construye con ladrillos y con cemento. Los ladrillos son elementos proteicos: huevo, garbanzo, lentejas, poroto, pescado, pollo, pavo, cordero, carne de vacuno, ladrillos, pero puros ladrillos, sin ponerle cemento. Es un conjunto de ladrillos, hay que ponerle cemento. Y ese cemento se llama ejercicios de pesas elásticos. Sería una manera no leal de decirle que solo hagan ejercicio de fuerza y resistencia, porque eso es anabólico y forma músculo. ¿Por qué no leal? Porque también tienen que hacer ejercicio aeróbico para conectar sus neuronas, para el corazón, para el pulmón. También tienen que hacer flexibilidad y equilibrio para evitar las caídas, la primera causa de muerte no médica. Por lo tanto, en la medida que envejecen, tienen que hacer como ejercicio multicomponente, no solamente del dedo índice, sino de todos los dedos. Vale decir, de todos los aspectos pasan a ser trascendentales. Ahora, si son obsesivos por la hora, por lo perfecto, caminen 1 hora al día. Uy, estoy por buen camino, doctor. Estoy caminando casi 1 hora siempre. Doctor, antes, volviendo a lo que nos compartía antes para los cuidadores, decía usted la importancia de la capacitación. Yo quiero compartirle, doctor, que acá en Japón, si bien es cierto, existe el título profesional de cuidador profesional, muchos de los que trabajamos ahora acá, en tiempo de pandemia, por falta de actividad industrial, mucha gente se quedó sin trabajo, y vivir en Japón sin trabajo es casi imposible, a pesar que hubiera una ayuda del gobierno. Pero fue como un boom que hubo de gente que vino al mundo del cuidador de ancianos como una especie de, no de salvavidas ni de nada de eso, sino que como una opción laboral nueva. Sin embargo, como le digo, hay gente que es profesional, que da un examen nacional de cuidados a largo plazo y te da el título de la nación japonesa. Sin embargo, la gran mayoría es gente que ni siquiera
ha hecho el curso básico de acá de cuidador. Sin embargo, usted hablaba algo pero muy bueno que yo quiero que hoy que quede como enseñanza de la capacitación. Lo que usted decía, a veces mucha gente, a través de la experiencia, decía usted que a veces alguna cuidadora era la mejor cuidadora a la que le había fallecido más porque se había basado su conocimiento en la experiencia. Pero también es Ensayo-error, importante. ensayo-error. Y a veces es importante también la capacitación, y esto no lo estoy diciendo yo, amigos, colegas que pueden mirar después el live del doctor, sino que es una persona que tiene muchos años en el mundo de la geriatría, que nos dice, a través de sus conocimientos nos aconseja lo importante que es capacitarnos, ir estudiando, no quedarnos en que ya, bueno, ya estoy dentro del trabajo y ya no me van a votar, sino que para ir entendiendo el tipo de demencias, el tipo de comportamientos y cómo actuar ante determinadas situaciones, es necesario la capacitación. Por eso, doctor, me gustaría de verdad que nuevamente nos lo ponga un poquito más, pero un poco más severo, un poco más técnico, esto de la importancia de estar capacitándose continuamente. Es trascendental, porque en el fondo se sube en un avión sin paracaídas. En la medida que no tengan capacitación, el estrés va a manejar sus vidas o van a ser malos cuidadores. Y bajo esa instancia es tremendamente relevante la capacitación. Y bajo ese predicado, hay que estudiar, pero estudiar poco, pero un poco siempre. Por ejemplo, hay situaciones que en Japón la mayor cantidad de demencias, a diferencia o en un porcentaje diferente que el resto del mundo, tiene mayor cantidad de demencias de origen vascular que degenerativa. Y estoy enterado, bajo esa perspectiva, tiene una distribución aleatoria distinta de lo que es la autodestrucción de zonas específicas como es la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, a veces, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer sale por la misma boca la palabra, pero viene de zonas distintas del cerebro dependiendo si es un acto cognitivo o es un acto emocional. Y si yo no sé eso, puedo interpretar mal que un paciente que prácticamente le cuesta hablar, que después me diga, váyase, no quiero nada con usted. O sea, para retarme puede hablar perfecto. Y uno puede darle una intencionalidad. Pero hoy día aprendimos que va a depender de la zona que venga. Si viene de la zona límbica, que tiene que ver con las emociones, su fluidez del hablar va a ser mucho mejor que si viene de la zona cortical que está siendo atacada. Por lo tanto, yo si llegué a cuidar a ese paciente sin saber estos detalles, puedo caer en una mala interpretación de estas situaciones, decir, claro, ahora, o sea, se está haciendo, para tratarme mal puede hablar perfecto, y le puedo dar una intencionalidad y puedo caer junto a la sobrecarga en abuso y maltrato físico y verbal. Y entender siempre que pueden haber cambios conductuales, especialmente a la hora del atardecer, que son cambios conductuales. No es normal tener el útero grande, pero si está embarazada, es normal que tenga el útero grande. No es normal que tenga estos cambios conductuales, pero si tiene una demencia es normal. Y bajo esa perspectiva, saber que es una enfermedad. Y entonces a esa hora se le acorta la mecha y en el fondo está más irritable o más sensible emocionalmente y te empieza a querer irse a su casa, siendo que es su casa porque no la reconoce, porque es como que se van, al igual que la gallina, el gallinero, ella vuelve a las casas que tiene menos bombardeadas, y esas son de la infancia, y se empieza a acordar de la mamá, del hermano, y tú en vez de decirle, ya, vamos a ir a ver a tu mamá, le dicen, no, tu mamá murió,
y esa persona empieza a llorar, me dice, no, entonces tienes que tener un manejo conductual que va a hacer que tenga menos ingesta de elementos neurolépticos como risperidona, quetiapina o haloperidol, y a lo mejor con una palabra o seguirle la corriente o seguirle el juego, hubiéramos evitado caer en esa ingesta mayor de fármacos. Por lo tanto, la capacitación y el análisis de casos es muy relevante como para compartir experiencias que signifiquen un manejo que a la larga va en beneficio del paciente, pero por sobre todo de mi De propia salud. nosotros. Exactamente. Así es, amigos. No, no lo he dicho yo siempre en los videos que subo en el canal de YouTube, siempre hablo de eso, de la importancia de la capacitación, de la importancia de entender el tipo de demencia de tu paciente. Y hoy no lo he dicho yo, lo he dicho una eminencia en la geriatría allá en Chile y en Latinoamérica, como es el doctor Juan Carlos Molina, quien de verdad, doctor, yo muy agradecido, muy emocionado hoy día de poder haber contado con toda su experiencia, que nos las haya resumido tan bien como lo ha hecho hoy. Y finalmente, para decirle, aparte de darle las gracias, disculparme con usted porque por la hora, acá en Japón es día domingo, un poquito antes Gracias del, por darme, del gracias por darme mediodía. este tiempo, gracias por darme este tiempo. Todos los que Y, estén conectados lo y vean. entonces no Agradecido. hubo no hubo tiempo de promocionar mucho la entrevista porque también hubieron un poco de descoordinación con nuestras horas, pero de verdad que me hubiera encantado que hubiera habido mucha más gente conectada, pero como es domingo y en Japón o se usa para hacer las compras de la semana o los trabajadores como nosotros, los cuidadores, estamos trabajando. Yo hoy termino de esto y tengo que irme a pasar mi examen médico final anual y después en la noche tengo turno nocturno. Me toca hoy entrar de guardia, así que entiendo que mucha gente no se ha podido conectar, pero sí, doctor, reiterarle las gracias. Espero que esta sea una de las primeras y no la última No, de ningún nuestras motivo. conversaciones. Hay Creamos muchísimas cosas que lazos, conversar. creamos lazos, así que tranquilo, nos Eh, veremos. Agradecerle también públicamente, me está escribiendo Alejandra Candia, que es una paisana suya chilena, que es cuidadora acá en Japón, que también empezó así, cero experiencia, cero licencia, cero estudio, y sin embargo ha sido una de las personas que muchos de mis compañeros podrían dar testimonio y fe de cómo ella se preocupaba en mandarnos los escritos en japonés, qué significa esto, y sin darse cuenta se iba capacitando, y hoy en día en la zona sur del Japón, donde ella vive, se desempeña como cuidadora, a la cual de verdad le mando un fuerte aplauso, Alejandra Candia, y te doy las gracias nuevamente por haberme hecho el puente exacto para que hoy podamos estar conversando con nuestro amigo el doctor Juan Carlos Molina. Doctor, finalmente, para usted su despedida, que nos diga algo, tal vez que salude a Alejandra, no sé, le dejo con usted la pantalla. Al ser humano le es más fácil hacer murallas que puentes. Hemos creado un puente intercontinental y bueno, de aquí siempre estaremos dispuestos a ayudar a Alejandra, a Carlos, a Manuel, a José, a quien sea. Es el tiempo de compartir y no competir. Es el tiempo de valorar también lo que hacemos y hacer conocido lo que hacemos. Mi reconocimiento eterno a los cuidadores, el desafío a que se cuiden, que se capaciten, que aprendan a envejecer, que no le teman a envejecer, que juntos dejemos de lado el viejismo y que sepan que en Chile tienen a alguien que les respeta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya sabe, por acá también, nosotros somos un blog de cuidadores de ancianos acá en Japón.
siempre tener los consejos y la vigilancia de alguien como usted que ha recorrido el mundo, incluso dando conferencias o en el país donde está, ha ayudado mucho a las leyes, sobre todo a construir nuevas leyes en favor de los ancianos, pues siempre va a ser un gustazo volver a tener una nueva conversación con usted. Doctor, gracias, y desde aquí mi más calurosa felicitación por ese trabajo que usted lleva, por esa ganas de hacer que el anciano no sea discriminado como sucede en Latinoamérica, donde conseguir trabajo para un joven ya es difícil, para un anciano peor. Usted sigue luchando en eso, y acá, gracias a Dios, todavía hay algunos puentes que todavía nos permiten seguir trabajando. Doctor, finalmente un abrazo, gracias, hasta Chile. Me dio muchísimo gusto saludarlo a usted, saludar a su esposa, y espero que pronto nos podamos ver en una próxima entrevista o una próxima conversación, como lo ha sido hoy, porque esta no ha sido para nada una entrevista, ha sido una conversación entre un profesional en la geriatría como usted y un simple cuidador desde aquí, de Japón. Desde acá un abrazo, doctor. Muchas gracias, y tremendo cuidador y organizador. No ceses, ten la convicción del mar con la roca para transformarla en arena. Y esa arena serán playas de respeto, valor y reconocimiento a los cuidadores. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo. Espero que se me esté escuchando. No sé. No sé qué pasó. Oh, quizás sí, ahora sí. Bueno, sí, amigos, disculpen las cosas de los en vivos. No sé qué apreté, que me emocioné tanto de estar hablando con el doctor Molina, que de verdad, no, hasta ahorita no entiendo qué es lo que sucede. Sí, amigos, Rocamani, su amigo de aquí, de Yokohama, un cuidador que, como hoy dijo el doctor, intenta hacernos visibles, hacer visible a esta comunidad de cuidadores en todo el mundo, que existen los cuidadores, que gracias a ellos muchos ancianos pueden sostener sus últimos momentos de vida con una mejor calidad de vida. Así que eso era ese es uno de los conceptos, de los principios básicos por lo que se creó este canal. Y yo te doy gracias a ti, amigo, que estuviste hoy conectado con nosotros, al doctor, y espero de verdad que esta visibilidad de la que hablaba tan gentilmente el doctor Molino hoy siga creciendo, sigamos apostando por esta profesión, sigamos creciendo, y desde aquí, desde Japón, desde Yokohama, recibo un saludo de tu amigo Rocamani, y es que espera pronto volver a tener una nueva conversación, ya sea con el doctor Molina o con alguien que nos pueda aportar en esta comunidad de cuidadores. Conmigo, ya nos vemos hasta el próximo. Chao.